Lo que están haciendo es que están entrando otras compañías, por ejemplo, Total Play. Esa como va de fibra óptica y esa viene desde muy lejos, o sea, también si tienen la central, por ejemplo, como les comentaba, fuera de un fraccionamiento y de afuera del fraccionamiento tienen de donde empiezan a partir la señal, pues de ahí sí pueden llevar un cable. O sea, sí pueden empezar a meter cables, pero muchas veces como son privados, a veces los vecinos provocan que no se genere todo eso, ¿no? O sea, cuando hay buenos acuerdos. Cuando hay buenos acuerdos, creo que mejora muchísimo y aligera toda esta carga, ¿no? Pero cualquier página del gobierno son de risa. Sí, claro, lo peor de todo es que suben sus páginas. ¿Qué pasó con la de vacunación? Recuerdan. O sea, al principio, desgraciadamente, la subieron cuando todavía no estaba hecha totalmente la página. Y además pusieron cosas o estaban jalando datos de donde no debían haberlo hecho. Vamos a suponer, el código postal, hicieron toda la base sota de datos para irlo machando con lo que íbamos poniendo, en lugar de jalar datos directamente de la página del INEGI. Muchos programadores estuvieron criticando precisamente eso, que, que ellos a veces desde la universidad les ponen a hacer eso. Oye, necesito que hagas una página de la cual estés sacando el código postal. Ok, pues lo vas a jalar de otra página, que sea que la que alimente tu base de datos y no tengas que recurrir a hacerla tan pesada tu página precisamente para que se agilice. Pero pues ya vieron con la de las vacunas al inicio, pues desgraciadamente no fue la mejor que lograron hacer. Digo, a la fecha todavía tiene algunos problemas, pero bueno, ya, independientemente que como sabemos, el primer día, pues todo se iba a colapsar. Sin embargo, pues creo que no, considerando que eran para mayores de 60 años, pues creo que tenía que haber resistido un poco más. Pero bueno, eso ya es cuestión política y creo que sí, ahora no lo están metiendo tanto dinero como deberían, ¿no? ¿Para qué quieren el INE si ya tienen el gobierno? Exactamente, exactamente. Ya con la CURP ya saben, o sea, todos los datos de las personas, pero pues bueno, cuestiones de que a veces no, o no se acercan a los verdaderos expertos y pagan a otras personas pues, desde conocidos y demás, porque sí hay muy buenos profesionales dentro del gobierno. Sin embargo, pues hay veces que por amiguismo, compadrazgo dirían, pues buscan otras alternativas que sale y más cara y peor. Pero bueno, eso ya es cuestión de gobierno y yo, como no prefiero no meterme en el gobierno, pues mejor así. Bueno, les ponía esa pantalla donde esa frase de Matt, la tecnología es mejor cuando reúne a la gente. ¿Y qué es lo que nos está pasando actualmente? O sea, a veces nos aleja físicamente, pero nos acerca de manera virtual. ¿Y qué es lo que pasa con las clases online, con las videoconferencias, videollamadas que cada vez son mucho mayores, ¿no? To- Todo, cada vez el mundo es más globalizado. Si antes de la pandemia lo era, ahora muchísimo más. En como comentan, las fiestas de Zoom, cumpleaños, que es la moda ahora, ¿no? O sea, te reúnes, mandas acción, hay veces que dentro de esa invitación, pues mandan hasta el código de Uber Eats, que no mandaron, y que mandan comida a todos los invitados, ¿no? A lo mejor una pizza hasta de Domino's Pizza o de Little Caesars o algo. Cuando son reuniones de 4 o 5 personas, ¿no? Digo, tampoco vamos a hacer una de 20 personas y que a todos les mandes dulces y refresco y pizza o comida, ¿no? También pues, es complicado, aunque algunos sí llegan a hacerlo. ¿Saben otra cosa que he visto actualmente también? En la religión católica se acostumbran los rosarios y más ahora, desgraciadamente, que han pasado tantos decesos, pues cada vez se generan mucho más ese tipo de rosarios virtuales donde te dicen a tal hora, ya dejan un link ya preestablecido, un ID del Zoom y ya entras, rezas o estás ahí o participas, ¿no?
los bautismos, bodas, ya cuando pueden ir muy pocas personas, pero si lo están transmitiendo por Zoom o por Meet o hasta por Facebook o cualquier plataforma que te genere un live, exactamente, mi reunión virtual con el SAT, exactamente, Sandra. O sea, el SAT ahora también se está acercando precisamente a eso. Ahora no nada más son con las llamadas telefónicas. Ahora precisamente están usando esas herramientas tecnológicas para poder acercarse al contribuyente. Y no decir, pues es que no pudo venir el contribuyente porque no podemos abrir instalaciones, ¿no? Wow. Como dice, la he visto hasta servicios funerarios de Facebook Live. Wow. O sea, sí, desgraciadamente en estos tiempos pues tenemos que buscar todas esas alternativas precisamente para evitar mayores contagios de los que tenemos, ¿no? Aleja a los que están cerca, se acerca a los que están lejos. Muy cierto. Sí, muchas veces también nos ensimismamos en el celular, en la tablet o hasta en la misma computadora, entre trabajo y entre redes sociales, pues nos absorbe muchísimo el tiempo y a veces estando aquí cerca, pues a veces no convivimos, ¿no? Por eso es importante también acercarnos a todo eso. De hecho, hay un video precisamente que habla de eso. Lo voy a buscar y si lo puedo lograr encontrar ahorita para ponérselos, lo pasamos. Precisamente es muy bueno y habla acerca de todo eso. O sea, de cómo o sea, la tecnología nos acerca, pero también nos aleja. Y vamos a hacer, perdón, es que estoy buscando el video precisamente para ver esa partecita, los pros y los contras, ¿no? De toda esa tecnología. El tema de hoy, y que habíamos empezado a ver la semana antepasada, hace 15 días, era precisamente cómo agilizar o cómo optimizar, mejor dicho, los sistemas con los que contamos en casa. Actualmente, el Internet que tenemos, en la mayoría de las ocasiones, a lo mejor me atrevo a decir que un 90-95% tienen conexión Wi-Fi. O sea, no todos los modems lo tienen, pero pues ya la mayoría lo tiene. Y ya es muy, muy raro el que no lo tiene y normalmente se han ido cambiando y actualizando, ¿no? Pero, ¿de qué nos sirve si a veces ni siquiera la señal llega a todos lados? Ese es el mayor problema, yo creo que actualmente, sobre todo considerando que a lo mejor en un cuarto está alguien tomando clases o en la sala alguien más, en la cocina o a veces hasta el fondo de la casa si son casas grandes o departamentos grandes y la señal no llega como debería, ¿no? Normalmente ese yo creo que ha sido uno de los problemas que se ha tenido ahorita en la pandemia. Estábamos acostumbrados que a lo mejor lo teníamos en una zona céntrica de la casa o en un cuarto, de hecho, y que realmente no nos daba señal en otros lados, pero anteriormente no nos preocupaba tanto porque estábamos en esa zona donde normalmente teníamos el buen wifi, como una buena señal, y estábamos tranquilos. Pero ¿qué pasa ahora? Cada vez pues requerimos estar en diferentes lugares porque a lo mejor 2 o 3 personas en casa se están teniendo llamadas telefónicas o trabajando en la computadora y demás, y no pueden estar exactamente en el mismo lugar. Y muchas veces, ¿cuáles son nuestros mayores problemas? Que a veces las paredes son gruesas y el Wi-Fi no alcanza a traspasar la señal, y ese es un problema tan cotidiano que tenemos. Dice, exactamente, como comenta Aida, dice, es un problema porque hay muros con grosor y concreto y varilla y no llega la señal. Precisamente ese es, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos actualmente. Pero precisamente existen algunos aparatos como extensores o expansores de cobertura, los cuales nos pueden proporcionar un mayor rendimiento precisamente para nuestra señal. ¿Qué es lo más recomendable? Si en nuestra casa ya sabemos por dónde es donde nos falla,
vamos a buscar esas zonas donde podamos agilizar donde podamos extender la señal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante esos aparatitos que se llaman repetidores de Wi-Fi o extensores. Ahorita les voy a enseñar algunos de las versiones que tenemos. Por ejemplo, el primero que mostraba, se conecta directamente a la electricidad. Ese es el que yo uso aquí en casa. O sea, tenemos conectado a la electricidad de un lado y en otro cuarto, la otra parte, ahorita les voy a enseñar cómo está, y que eso propicia que en el último cuarto donde se tenía, ahí ya tengamos buena señal y no haya mayor problema. ¿Qué es recomendable? Por ejemplo, si tenemos computadoras y sabemos que esa computadora tiene un puerto Ethernet, es decir, una entrada para cable de red, lo más recomendable es usar esos puertos de red. ¿Por qué? Porque la señal de Internet es más confiable por el cable que por el Wi-Fi. Es más rápida. Sobre todo cuando queremos evitar, por ejemplo, si estamos conectados a nuestro celular, nuestra tablet, nuestra computadora de manera inalámbrica y aparte de la televisión y ahora Alexa o algún asistente digital, pues todo eso va mermando la señal porque la señal se empieza a dividir entre todos. Aun y cuando algunos aparatos jalan un poco más de datos por la parte de Internet, dirían jala más Internet que otros, pues lógicamente pues va a propiciar que sea lente o que sintamos más lento el Internet en algunas partes. Eso independientemente que la señal que tenemos contratada a veces no llega el total de los megas que tenemos contratados. Normalmente siempre dicen, oye, el contratado que tienes es hasta 8 megas, por ejemplo, o hasta 10 megas, o hasta 80 megas o más. Y tenemos que ver precisamente cuál nos conviene de acuerdo a la cantidad de personas que viven en casa. Por ejemplo, para un trabajo normal, yo creo que, o sea, en casa, con 20 o 40 es más que suficiente. ¿Por qué? Porque normalmente no hacemos videollamadas, vemos películas por internet y demás, pero ni siquiera es un consumo mucho mayor de eso. A veces queremos pagar más porque sea más rápido, pero la velocidad la vamos a ver prácticamente igual cuando se trata de pocos usuarios, ¿no? O sea, sí vamos a ver que carga mi película rapidísimo, ¿no? En Netflix no vamos a ver esas pausas, que si tuviéramos nada más 5 megas, lógicamente. Pero arriba de 20, 40, yo creo que estamos del otro lado. Sí podemos tener mucho más, sobre todo cuando, por ejemplo, los que juegan videojuegos y requieren bajar muchos datos o que sea mucho más rápido, a lo mejor sí se recomienda ya tener 40, 80 o hasta más. Pero o sea, si estamos trabajando desde casa para videoconferencias, pues con 20 más que suficiente, o clases en línea, ¿no? Con 20 más que suficiente, pero lógicamente, entre más tengas, pues sí, ayuda hasta en la calidad de video. Pero muchas veces no vamos a notar si es que seguimos utilizando todos Wi-Fi. O sea, podemos ir, por ejemplo, si su laptop tiene entrada de cable de red, porque ya las más nuevas ya no lo traen, pues podemos optar por conectarnos con cable de red. A lo mejor es conveniente tener, o sea, unos aparatitos en los cuales le conectas uno y salen otros 6 u 8 conexiones. Y el lugar donde destinemos precisamente para eso, donde tengamos más aparatos a los cuales podemos conectarlos así, hacerlo de esa forma. Se llaman hub. Esos hub que es como conectar en uno y distribuirlo a varios, ¿no? Y no perdemos tanta calidad de señal de internet. Sobre todo, que es como estos, miren, ¿no? Como estos. Y que los cuales podemos conectar varios aparatos a la vez y ya sea vía Wi-Fi o ya sea por cable. Pero les decía, lo más recomendable, si tienen la posibilidad de conectarlo vía cable de red,
es mucho mejor. Les digo porque es mucho más estable la señal. Y el Wi-Fi pues, a veces va bajando y subiendo dependiendo de la cantidad de consumo. El otro es un poco más parejo. Por eso es muy, muy recomendable. Por ejemplo, las televisiones también, si la tienen conectada al Wi-Fi y si pueden conectarla vía cable de red, mejor. Un Blu-ray o una consola de videojuegos con cable de red. Les digo, sobre todo porque para evitar que se altere la señal de Wi-Fi para otros aparatos como lo es el celular, las tablets, ¿no? Donde no hay opciones o algunas computadoras. Pero bueno, lo importante que tenemos que platicar ahora es cómo mejorar esa señal. Como les decía, existen routers con un Wi-Fi más potente, los cuales podemos conectarlos directamente a nuestro modem y que ese realmente sea de donde nos vamos a jalar, porque normalmente el que nos entregan, ya sea Telmex, ya sea Easy, ya sea Total Play, son unos de menor calidad. ¿Nos sirven? Pues sí, pero no nos dan el de mayor calidad, precisamente porque le sale mucho más barato comprar uno sencillo y nos va a funcionar a que nos prestaran uno de mucho mayor calidad, ¿no? Por eso a veces es importante que si con el que tenemos que nos es suficiente, ni le muevan realmente, ¿eh? Pero si ven que no es suficiente ese router, creo que es buen momento para pensar en actualizarlo y tener uno de mejor calidad. Permítanme. No sé por qué desde la mañana se me ha cerrado un poquito la garganta. La he sentido un poco inflamada, espero que no pasa a mayores. Pero bueno, por eso ya tengo mi agüita aquí, ya estoy con una pastilla y demás. A veces no sirven los repetidores, tenemos con Total Play y aún así se va la señal entre muros. Sí, desgraciadamente. ¿Y cuáles serían los idóneos para adquirirlos? Mira, el buen Gaudencio. ¿No estás por Yucatán? ¿O es un homónimo? Bueno, hay de diferentes precios, hay de diferentes calidades. Lo ideal es primero ver cuál es el que nos está funcionando. Ahorita voy a darles varias opciones. A veces no el más caro es el mejor, pero en este tipo de aparatos, lógicamente, necesitamos ver hasta dónde llega la señal y ahorita les voy a explicar cómo lo podemos saber. Otro amigo. Perfecto. Tocayo entonces del buen Gaudencio de allá de Yucatán. Y les voy a explicar cómo primero hacer como que un mapa en su casa y vean dónde es donde se generan mayores problemas en el aspecto de... ¿Y cómo lo vamos a lograr? Existen aplicaciones para el celular. En este caso, yo la que he visto es el Wi-Fi Heatmap. El Heatmap, perdón, te refiere a qué tan señal tenemos en ciertos lugares y dónde es donde nos afecta mucho más. Primero tenemos que conocer el entorno para saber dónde es donde nos podría afectar. Por ejemplo, aquí está el Wi-Fi por la sala, pero a un cuarto ya no llega bien. Pero a otro cuarto que está un poco más lejos sí llega bien, precisamente porque el cuarto que está entre esos dos, o sea, entre la sala y el otro cuarto, el que queda en medio, precisamente está bloqueado. ¿Cuál fue la opción? Poner en medio de un expansor, pero por fuera. O sea, lo ideal sería por dentro y cada cuarto tuviera sus conexiones, ¿no? Pero lógicamente es muy, muy caro y pues no conviene. Lo que sí llega a convenir es precisamente eso. O sea, tenemos primero que identificar dónde es donde tenemos esos problemas
así como en una auditoría, tenemos que encontrar nuestras debilidades, aunque no estemos buscando alguna situación extraordinaria, pero pues siempre con algunas revisiones y demás encontramos algo, ¿no? Y tenemos que conocer todas esas debilidades. Cuando bajamos esa aplicación, lo importante es moverse por la casa e ir viendo y anotando. O sea, por ejemplo, si subimos y hacemos un mapa de la casa y la subimos a la aplicación y posteriormente vamos caminando. Recuerdan ahora, la ventaja del GPS en los celulares es que te va a ir recorriendo poco a poco por la casa. A lo mejor no es una casa muy grande y no tienes mayor problema. La aplicación se llama Wi-Fi Heat Map. Ahorita se las pongo aquí. O sea, y hay algunas otras, ¿eh? O sea, esa es la que yo he visto un poquito más completa y está para ambas, tanto para iOS como para Android. Y esta es una gran ventaja, les digo. Sobre todo necesitamos conocer cómo está nuestro entorno para podernos enfocar a todas esas situaciones, ¿no? Decimos, oye, ¿sabes qué? Según esto, en uno de los cuartos sí tengo, pero en el otro no. Pero en el baño sí, y en la cocina no. O sea, precisamente tenemos que ir conociendo qué tanto es el grosor de cada muro. Ya cuando hayamos identificado eso, o sea, y si usamos la aplicación, por ejemplo, les decía, se puede hacer un mapa, subirlo o dibujarlo ahí mismo en la aplicación. Y al irlo recorriendo con esa aplicación nos va a ir mostrando porque en ese momento el Wi-Fi está trabajando y está buscando la señal. Si vemos que en una parte disminuye esa señal, lógicamente ahí va a ser un punto rojo. En otros lados donde estemos lógicamente cerca del Wi-Fi, del modem, pues va a estar en verde y es donde vamos a tener mejor señal, ¿no? Y así nos la va a ir marcando. Por ejemplo, si se fijan en la diapositiva, del lado izquierdo es donde empiezo, pero ya ahí se fue marcando, se fue avanzando por eso, por el mapa que se hizo. Y como dice, yo tengo el modem abajo y necesito señal arriba, pero me llega la señal muy débil. Precisamente ahorita vamos a ver esa partecita, porque pasa mucho en las casas de 2 pisos. En la planta de abajo, que es donde está el modem, no hay mayor problema, pero ya nada más subes tantito y se te perdió. O te vas al final del departamento de la casa y ya se te... Y precisamente eso lo podemos ir haciendo con todo esto. Ahora, el que yo utilizo, por ejemplo, es este. O sea, en mi caso, y me ha funcionado, que lo venden en Amazon o hasta en Mercado Libre, y, y que consta de 2 partes. Una que se conecta directamente al módem vía un cable de red y a la electricidad. Y la segunda parte se conecta a la electricidad y ya a donde quieras que esté. Vean, por ejemplo, de mi modem del lado izquierdo, que es un Total Play, está conectado, lo tengo pegado a la pared, y en la parte de arriba, precisamente para que me dé un poquito más de señal, voy a aplicar la de ponerle aluminio, ¿no? O sea, para extender la señal, dirían algunos trucos ahí. Y en la segunda imagen es del modem, está conectado a la primera parte del aparato, que está conectado a la electricidad, como lo pueden ver, y al cable de red. Ahora, como normalmente la electricidad también es un medio por el cual podemos transmitir datos, ¿qué es lo que hace este aparato? Que conectado a la electricidad y conectado al otro lado de donde queramos dar la otra señal, ahí vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Conecto en otro contacto y de ahí ya nos va a dar señal. Y eso puede funcionar para primer piso y segundo, bueno, planta baja y primer piso. Lo conectamos en la parte de abajo y en la parte de arriba conectamos la otra parte de ese modem sin necesidad de cablear toda nuestra casa.
Porque ahí sí sugiero, si lo podemos hacer mediante cable de red, pues mucho mejor. Pero si no, esas son unas alternativas más baratas y, bueno, a lo mejor no más barata, pero por lo menos más sencilla, porque a veces que el cable de red a lo mejor nos sale en 100 pesos y el otro aparato nos sale en 400 pesos, ya nos sale como 500, 600 pesos, y este aparato a lo mejor sale como en 600, 700 o 800 pesos, ¿no? Si el cable de luz es diferente, el de la planta baja y alta, funciona en este aparato, solamente que si tengas por fuera de la casa dos, o sea, que sí sean dos diferentes señales, pero normalmente, por lo menos en departamentos y en casas no tan grandes, es una sola toma de corriente, normalmente. Cuando vienen de diferentes y que afuera tienes tres, cuatro fusibles o apagadores, por ejemplo, uno lo tienes para la parte exterior, otro para el área de cocina, otro para el área nada más de la sala y comedor, y otro para las recámaras. Cuando está dividida tu energía eléctrica, ahí sí no. ¿Por qué? Porque es como si fueran dos mangueras independientes. O sea, si pasa de un solo lado, pues sí funciona. Pero cuando ya pasa de dos diferentes, no te va a funcionar. Ahí sí ya sería mucho más recomendable que sea mediante cable de red y pasas la señal directamente de la planta de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, pero el cableado eléctrico debe ser la misma fase, exactamente. Sí, 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 exactamente, Hugo. Digo, normalmente, por lo menos en departamentos y casas no tan grandes, normalmente es la misma, pero sí, ya cuando son casas un poco más grandes, donde son totalmente independientes, esas tomas de luz o el cableado es independiente, ahí sí no funcionan este tipo de aparatos. Funcionan solamente, por ejemplo, como yo lo tengo, es que es en el mismo piso, pero como son muros un poco más gruesos, lo que hago es, como es la misma toma de corriente en este nivel, lo conecto de un lado, lo conecto del otro y funciona perfectamente. Hasta ahorita no he tenido mayor problema y pues sí ha beneficiado esa parte, ¿no? Como ven en la segunda, en la tercera imagen, perdón, vemos que está conectado al apagador, al multicontacto, y de ahí estoy sacando un cable de red. De ese cable de red ya lo conecto a una computadora y me evito todo el cableado de un cuarto, desde el modem hasta ese cuarto. Digo, pero si tienen la posibilidad de poner un cableado, pues mucho mejor. Sobre todo porque llega un momento en que esos aparatos pudieran pues dar una vida útil. A lo mejor les puede durar un año, 2 años, 3 años, depende del uso, pero pues como cualquier aparato pues, se puede desgastar y pues puede llegar a fallar, ¿no? O sea, por eso a veces es recomendable para mejor, para uso muy tranquilo en el uso de datos, ¿no? Porque si lo vamos a estar haciendo que trabaje mucho más, se va a calentar mucho más, ¿sale? Existen otros que son nada más repetidores. Esos repetidores que los conectamos en ciertas zonas de la casa y que esos repetidores son... As... Sí, 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 sí. Bueno, o sea, la red mesh, a final de cuentas, pues sí es mucho más compleja, bueno, no tan compleja, sobre todo para los que le saben, pero es muy, muy funcional, sobre todo porque son diferentes aparatitos conectados y que crean como una red en la cual pues estamos inmersos dentro de eso. No recuerdo si puse esa foto, ahorita lo checo, Juan Carlos, muchísimas gracias por también mencionarlo, pero es muy, 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 muy importante la red mesh, y lo único malo, exactamente sería la mejor opción, lo único que no me gusta, entre comillas, es el costo. Sí, se sale exactamente. Exactamente puede ser, pero puede ser costosa. Precisamente es eso, ¿no? Sobre todo, yo considerando que a lo mejor nos aventemos otro medio año aquí, ¿no? Porque lo ideal es que, pues, sí tengamos buena red en nuestra casa, pero pues
pues ojalá que no dure tanto tiempo de tenerla que necesitar como lo estamos necesitando ahorita, ¿no? Porque pues, normalmente si lo trabajamos desde la oficina, pues, pues no hay, normalmente tratamos de tener un buen internet y una buena red en la oficina. Y ahí sí les sugiero que se los realice un experto en redes, precisamente independientemente de si tengan un servidor o no un servidor en su oficina, pues es importante que esté bien estructurada su red y que esté bien controlada precisamente para evitar todas esas fugas. Ahorita estamos sufriendo por la velocidad y la señal en casa, exactamente. Ahorita precisamente es eso, pero también hay que analizar si sería bueno, ¿cómo se llama? Invertir en eso. A lo mejor sí, y a lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo home office mientras pueda. Ya me acostumbré, en lugar de estar pagando a una oficina, a lo mejor ya me combino y ya me estoy adaptando a trabajar ahí, y a lo mejor tenemos que analizar esa parte. A lo mejor invertir 4,000, 5,000 o hasta, bueno, de unos 2,000 a 5,000 pesos en una red mesh, como mencionan, o de plano a lo mejor ya pensar en cablear toda esa parte y poner repetidores, ¿no? Ahorita sería muy importante. Bueno, es uno de los repetidores que simplemente se conectan a la electricidad y lo que hace es como rebotar la señal de un lado a otro para que tengamos un mayor rango. Pero aún así, hay veces que cuando son espacios abiertos, a lo mejor sí nos sirve y cuando podemos colocarlos en ciertas partes. O sea, esa es una gran ventaja, pero también una desventaja porque aún así, aún y cuando lo extendamos, hay ciertas partes donde no llega tanto. Digo, porque al principio estaba yo utilizando eso, ¿no? Y están esos, precisamente son como esos extensores. Y la gran ventaja ahora es que ahora están utilizando algo que se llama WPS. WPS es como, ¿cómo explicarles? Es como un código que tienen entre aparatos. ¿Para qué? Para que sea aún más segura la señal y, y nos podemos conectar mucho más rápido en lugar de estar anotando todas las contraseñas de todos esos lugares. Nos agiliza precisamente eso. Que dices, oye, ¿sabes qué? Lo aprieto de un lado, lo aprieto del otro y se entreconectan automáticamente. Son como señales que les manda o códigos precisamente de un otro. Y recuerden, si tienen en casa, no han cambiado su contraseña del modem que trae por default, sugiero que la cambien, sobre todo los de Telmex, que son contraseñas mucho más sencillas, que normalmente, o por lo menos en algunos modems todavía son puros números, y que a veces hasta era el mismo número de casa, ¿no? Y eso, todavía hay aplicaciones con las cuales se puede hackear y se puede encontrar esa contraseña, por eso es muy importante y sugerible que entremos a esas partes de los modems, cambiemos la contraseña. Si no lo sabemos o nos da miedo hacerlo, podemos hablar hasta Telmex y ellos nos ayudan a cambiarla. Recuerden que esa contraseña nada nos va a servir para los que estemos cerca de ahí, pero si en la zona donde vivimos son un edificio y alguien está colgando de nuestra red, pues ahí lo vamos a ver, ¿no? También es importante que usen alguna aplicación para ver cuántos aparatos y qué aparatos son los que están conectados a nuestra red. A veces, digo, normalmente siempre lo hacía alguien muy experto, pero ahora con las aplicaciones de los celulares, se los juro, es súper facilísimo. O sea, bajamos alguna aplicación de quién está en mi red. Exactamente. Hay esa herramienta para checar quién se cuelga en nuestra red. Sí, sí, sí. Sí, de hecho hay muchas aplicaciones precisamente para saber quién se conecta, quién usa mi Wi-Fi, ¿no? Y, y hay unos sí que son como escáneres. Por ejemplo, hay uno que se llama quién utiliza mi Wi-Fi o quién utiliza mi internet. Así los podemos buscar en nuestros celulares o nuestras tablets y nos va a aparecer un listado de todos los aparatos que en este momento están conectados y quienes anteriormente, como un historial,
se han conectado y desde ahí podemos empezar a bloquearlos. Bueno, ya entrando a la página del modem, es un poquito más complejo y a lo mejor lo subo por internet, en los cuales podamos ver quiénes. Es exactamente. Algunos antivirus también nos dicen. Sobre todo, a mí lo he visto con Norton, pero sí, yo creo que cada vez los antivirus también es una herramienta mucho mayor. Pero bueno, como siempre he dicho, el mejor antivirus que se tiene es uno mismo. O sea, si uno no está dándole clic, set, muy buen dato, gracias Hugo. ESET antivirus lo tiene, exacto. Y ESET además, acuérdense que hay una versión gratuita y una versión de paga. Es importante, porque lógicamente en la de paga pues, nos va a dar mucho mayores opciones, pero que son mucho más baratas y que nos agilizan todos esos procesos. Guardia Wi-Fi también detecta, como lo dices, bloqueamos desde la página del móvil. Exactamente. En la página del módem es cuando nos va a dar la dirección, ahora sí, o el ID de los aparatos. No me quiero meter tanto en tecnicismos, pero para que lo ubiquemos más fácil, como el ID de cada aparato, y ahí podemos irlos hasta renombrando para poderlos identificarlos. En las aplicaciones también, y ahí nos va a dar el número de ID y podemos decir, pues este es mi tablet, este es mi laptop, este es mi televisión, este es el aparato que utilizo, este es mi Kindle, ¿no? Todos aquellos aparatos que usamos precisamente y que jalan internet y que están conectados actualmente, ¿no? Y, y si se fijan en la imagen, o sea, precisamente el expansor o el extensor de señal de esos sencillos, entre comillas, sobre todo para departamentos pequeños y que es una misma toma de corriente, esas sirven perfectamente, ya sea, creo que nomás nosotros nos entendemos, creo que sí. Bueno, les decía, cuando son departamentos relativamente pequeños o casas pequeñas en las cuales funciona perfectamente, esos aparatos es lo más recomendable. Cuando ya son casas más grandes, pues sí, o sea, tenemos que analizar esa parte de que si no es una sola toma de corriente, a lo mejor hay, como les comentaba hace rato, pues sí es recomendable mejor meter un cable de red del módem y al otro aparato, ¿no? O sea, ese otro aparato que es como lo ponía al inicio, déjenme ver, mero. Estos routers o repetidores, que son puntos de acceso a final de cuentas, conectamos del módem principal, conectamos vía cable de red a este aparato, y este aparato, si está en la planta de arriba, ahí ya vamos a tener directamente. Mira, qué bueno, Juan Carlos, que es el curso. Yo creo que de las mejores marcas es Tepelink, o sea, yo creo que es de las mejores marcas que hay en el mercado y además ni siquiera tan caras, ¿no? O sea, y además otra cosa, cada vez son más sencillas de configurar. Ya no necesitamos ser súper expertos o saber muchísimo de todo esto, ¿no? O sea, como para decir, oye, es que se me dificulta muchísimo. Cada vez han hecho más sencillos y es más, a veces con las mismas aplicaciones del celular, desde ahí los podemos ir configurando. O sea, esa es la gran ventaja que tenemos actualmente. O sea, que todos estos modems nos solucionan muchísimo. Si podemos invertir en uno de esos y podemos cablear, excelente. O sea, eso es como que lo ideal. Otra cosa que es importante, si nuestro modem principal tiene una velocidad, hay que tratar de que el modem que adquiramos sea o igual o mayor. ¿Por qué? Porque si compramos una menor, aun y cuando el principal nos dé mucho, en donde nos va a caer la señal de donde la vamos a distribuir, pues lógicamente no va a generar la misma velocidad que el principal. A diferencia que si tenemos el principal, vamos a suponer una velocidad de 100 y en el segundo tenemos uno de 80, pues nada más va a llegar hasta 80.
Ajá. A lo mejor decimos, bueno, pues no me importa que nada más tenga 80, pues con eso es más que suficiente. Ajá. Pero si podemos tener uno mejor, que es lo ideal, contra el principal, pues eso es mucho mejor. Es como decir, de esta manguera a esta manguera, pues pasa completamente, a diferencia de decir, de esta manguera, pues va a pasar solamente una partecita, ¿no? Eso es el modem de Total Play. ¿Cuánto tiene? Por ejemplo, el de Total Play que yo tengo, creo que alcanza velocidades hasta de 300 megabytes. 300 megas por segundo, perdón, no son megabytes, megabits por segundo. Ajá. Pero también depende de cuál te hayan dado y normalmente te lo cambian de acuerdo al plan que vayas contratando. Por ejemplo, cuando ya pides más de 100, de 200 megas, te llegan a cambiar el modem. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente el modem que dan al inicio. Y precisamente para poder agilizarlo y que no se vea mermada tu velocidad, pues te van a dar uno de mejor calidad. Pero mucho depende del plan con el que hayas contratado, ¿no? Pero bueno, creo que sí es importante. Yo tengo el de 80, tengo el básico. Sí, sí, sí. De hecho, yo también tengo yo tengo el de 80 y es el básico. Cuando lo contraté primero, si no mal recuerdo, con 20 o 30. Después lo subí a 40 y yo creo que a partir de noviembre o octubre para acá lo cambié a 80, porque me dijeron, oye, por 100 pesos más quieres 80 en lugar de 40. Dije, bueno, pues venga, por 100 pesos más, pues ya. Y sobre todo que de repente pues descargo cosas pesadas de internet, pues sí, sí funciona, ¿no? O para ver con mayor nitidez o con una tele de 4K, pues sí se sugiere pues, tener internet mucho mejor, precisamente para que haga todo eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando utilizo la Raspberry o los aparatos para ver películas, pues sí conviene mucho más tener uno de mayor calidad a uno más sencillo. Y bueno, antes de continuar, creo que, y antes de que se me olvide, hace rato mencionaba a Yasmín García, que es una compañera de aquí, contadora, que escribe sus libros y que en uno de los aparatos precisamente para poder leer y que funcionan muchísimo, que son los Kindles, pues aquí van a poder encontrar, por ejemplo, libros como es el de ella, donde van a encontrar 101 preguntas. No es por hacerle publicidad, no crean. No crean que me pagó por hacerles publicidad a su libro, pero pues vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes. O sea, lo van a encontrar en Amazon y ahí pueden descargar su libro. Pero bueno, Juan Carlos igual, así empecé yo con 20, con 40, ahorita 80 y ahorita 150 por 200 más en mi plan. Wow, sí, ya 150 es una súper gran ventaja. Lo único malo de Total Play que le veo es, por ejemplo, el de la velocidad de bajada, que es esa, es de 150 o de 80 o de 40, pero la de subida es solamente un 10% de lo que tienes de bajada. Es decir, en la de 40 y 80 tienes solamente 4 y 8 megas de subida. O sea, igual y ni siquiera requieres tanto porque a lo mejor no estás subiendo contenido muy pesado y no lo requieres, ¿no? Pero cuando se trata de empresas, sugiero que busquemos planes donde el de subida y de bajada pues, sea muy similar. Anteriormente, Axel era el que lo daba. Comparte el libro, ya nunca lo pude bajar. Sí, no. Bueno, ya hay que, si lo bajaron o no, de todas maneras está disponible y realmente no está tan caro ya. Creo que lo había comprado antes de que Yasmín lo diera por un día, lo dio gratis a los que lo pudieron bajar, que bueno. Si no, bueno, pues hay que invertirle también. Es importante. Luego hay preguntas que a veces se nos van. Pero les decía, hay ocasiones que tenemos que ver para qué para qué lo vamos a utilizar realmente ese Internet. Si realmente no hay tanto
tanto problema en el aspecto de que requiramos un internet para subir información. O sea, con el que tengamos actualmente es más que suficiente. Como decían, ese Total Play, la verdad, a mí me ha funcionado mucho. Anteriormente tenía Telmex y no, se los juro que a veces tenía 5 megas de velocidad, o sea, nada, ¿no? Pero actualmente, pues ya con los 80, hasta ahorita no he tenido ningún problema como anteriormente tenía con todos esos de, de otras compañías. En algún momento tuve Easy en un departamento y no tuve tanto problema. A ver, dice Silvia, dice Total Play que una pantalla ayuda a concentrar la señal Wi-Fi, ¿es cierto? Que una pantalla ayuda a concentrar la señal con fibra óptica. ¿Como en una pantalla poniéndolo cerca al módem de una pantalla o cómo? O sea, a lo mejor así cerca del módem. Lo que he visto y que se sugiere es que no tengamos algún aparato cerca precisamente del módem para que no interfiera precisamente en la señal. Pero lo voy a investigar eso. Eso sería interesante ver si cerca de una pantalla a lo mejor a lo que se refiere es que difunde un poco más la señal, que es lo que decía al principio de ponerle el aluminio, que pues realmente no funciona tanto como creeríamos. Pero sí, es algo interesante, lo voy a buscar, voy a estudiarlo y voy a revisarlo, pero yo lo que he visto y lo que he sabido es que normalmente cerca de algún aparato electrónico, pues distorsiona un poco la señal. Yo tengo una TV al módem, pero no he notado que sea mejor la señal. Yo sí, sería cuestión, a lo mejor, que cheques quitando la tele, verifiques cómo está tu señal y luego volverla a poner, ¿no? Y es que yo, por ejemplo, lo tengo ya pegado ahí y ya no lo puedo mover. A lo mejor pudiera poner una televisión y hacer la prueba. Igual voy a hacer la prueba con un monitor pequeñito. Y a lo mejor exactamente, yo creo que solo era promoción, exactamente. Sí, hay veces que desgraciadamente nos engañan por vender, no nos engañan precisamente eso. De hecho, yo que está cerca en casa de mamá, está pegado a una televisión y ahí sí merma mucho la señal. Digo, independientemente que ese modem ya está muy viejito, ¿no? Pero bueno, pues sí, hay veces que las compañías precisamente, entonces todo lo contrario, pudiera ser, ¿eh? O sea, pero de todas maneras le voy a dar una checada a ver algunas opiniones sobre todo. Y voy a preguntar con expertos. Digo, yo no soy ingeniero, a final de cuentas, ¿no? Yo también pienso que sí merma la señal. Pero bueno, voy a preguntarle a los que saben, a los que se dedican a la ingeniería, ¿no? Sobre todo a redes. Tengo un compañero en el trabajo que se dedica a eso y pues sí, que hace redes para trabajos y demás, y es muy bueno. No, tampoco es por darle promoción, pero le voy a preguntar a ver él qué opina, ¿no? Creo que sería interesante conocer su punto de vista con esos, a lo mejor para otro programa ya lo pongo de mitos y realidades de las señales del Wi-Fi. Y bueno, pues yo creo que ya prácticamente estamos terminando el día de hoy. De todas maneras, si existen algunas dudas y demás, pues las seguimos platicando. Hoy medio les platiqué la vez pasada de todos los proyectos que se hacen con esas computadoras pequeñitas, desde consolas de videojuegos, desde teléfonos, desde computadoras, desde maquinitas de videojuegos, desde teléfonos inteligentes. O sea, saben que soy un enamorado de estas consolas. Bueno, esas computadoras pequeñitas que se llaman Raspberries y que funcionan muchísimo. Pero bueno, antes de que se me acabe el tiempo, nada más quiero enseñarles algo que compré hace poco y que funciona, sobre todo ahorita que estamos en la pandemia, para organizar todos esos cables que tenemos
en nuestro escritorio. Miren, estos funciona precisamente para que cada cable que pongamos lo vamos a tener separado. ¿Y qué pasa a veces? Lo tenemos en nuestro escritorio y se nos cae. Con se fijan, o sea, está el cable de corriente de mi laptop y ya lo pongo así. Ese se pega, ya sea al escritorio, adelante, atrás, y ya lo tenemos en el momento que lo requiramos. O sea, nos funciona para ordenar todos esos cables que tenemos todos regados, botados y demás, ¿no? Todos revueltos que a veces, oye, ya se me cayó el de la tablet y estaba cargándola. O ahora tengo que volverme a agachar y volverlo a poner porque ya se zafó, ¿no? Pero si lo hacemos, si lo ponemos con esos aparatitos ya sea es individuales o estos. Y, mira, los compré en Amazon. Amazon, cables. Ahorita les voy a poner el link. Se llaman organizador de cables. Y me salen como en 100 pesos, 150 pesos, algo así. Pero así lo buscan como organizador de cables. Creo que compré uno que eran como seis paquetes. Yo creo que lo agarré en oferta. Ahorita está como en 150, 200 pesos. Y hay unos que son individuales, se los voy a poner aquí. Ándale, sí, hay que hacer ese espejo, Cuau. Ese está, pero excelente. Creo que salió mucha información aquí. Pero ese espejo está de lujo y todo surgió porque mi hermano tiene un espejo que lo aprietas y se ilumina y me dice, mira, mira, y le da la temperatura. Le dije, no, déjame intentar con una Raspberry y nos da, pero muchísimo. Pero bueno, ahí les iré platicando cómo si lo hago o no lo hago. Este proyecto está padrísimo. Pero bueno, tendré que modernizarme. Yo pongo en la parte trasera del escritorio unos clips gigantes con broche negro y sirven de lujo. Exactamente. Exactamente, para eso funcionan precisamente todos esos clips. O si ya lo tienes ahí, porque los clips luego los tenemos ahí y terminamos utilizándolos y se botan, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. Ya creo que ya me estoy pasando del tiempo por estar hable y hable. Muchísimas gracias por haber estado por aquí. Como siempre, un placer haber estado con ustedes. Lo queremos el espejo. Sí, sí, sí. De hecho, lo venden. Si no quieren meterle tanto rollo, aquí ya lo venden, ya preparado precisamente para eso. Casi 5,000 pesos, es un espejo no tan grande. Del otro es un poco más pequeño, pero bueno, el chiste es hacerlo exactamente, Juan Carlos. Creo que no estamos entendiendo muy bien tú y yo. Yo soy también mucho de, oye, pues es que quiero hacerlo por el simple gusto de hacerlo. Así me pasó con una maquinita que armé, de que dije, nada más por el gusto de hacerlo. O sea, a lo mejor no está tan bonita físicamente, pero pues es funcional. Muy bien. Excelente. Bueno, ya está el tip. Igual y después lo vamos haciendo poco a poco. Ahí les enseñaré del software que se requieren, ¿no? Sí, también me pasa. Sí, hay que hacerlo para usarlo en las presentaciones. Oye, sí, aquí de fondo, en lugar de todo lo que tengo de Star Wars y demás, mi ñoñez, ponemos ese espejo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias como siempre. Un placer haber estado con ustedes y yo creo que ya me despido ya para el siguiente presentador, que creo que ya, no sé si ya ande por acá o está un poco ya fuera de esto. Ya no hay. Muy bien. Muchas gracias, Salvador. Pero pues me despido. Muchísimas gracias a todos. Él, Adrián, Salvador, Silvia, Roger, Viri, Adrián, Aida, Claudio, Cristelia, Epigmenio,
Eila, Esther, Félix, Gaudencio, Guillermo, Griselda, Héctor, Jacos, Pablo, Raúl, Sandra Hernández, Santi, un placer como siempre, muchas gracias Santi. Admin, no sé quién será Admin, y el buen Chamlati y Viri, pues muchísimas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos en 15 días, que tengan una excelente tarde.